Hola, les damos la bienvenida a esta nueva exploración a fondo del material que nos han compartido. Un gusto estar acá nuevamente. Hoy nos zamullimos de lleno en un tema que, aunque suene formal, está pegado a nuestra piel: los contratos. Capítulo 8 de Derecho Civil. Totalmente. Y es que nos damos cuenta de cuántos acuerdos hacemos cada día. Seguro que no siempre. Desde pedir un café hasta usar esa app nueva, pasando por el alquiler de la vivienda o el servicio de Internet, contratos por todas partes. Son omnipresentes, sí. Son, ni más ni menos, la estructura legal que ordena casi todas nuestras interacciones económicas. La herramienta clave, decís. La herramienta clave para satisfacer necesidades, mover bienes, contratar servicios, todo bajo un paraguas de orden y protección legal. De hecho, podríamos decir que es el acto jurídico que más realizamos, incluso sin pensarlo. Y aquí viene algo fundamental que resaltan sus notas: la idea de ir hilvanando. Este tema no surge de la nada, ¿no? Exacto, no es una isla, se conecta directamente con lo visto en capítulos anteriores. Recordemos, el contrato es una especie dentro del gran universo de los actos jurídicos del capítulo 5. Correcto. Así que muchas de sus reglas básicas, como la voluntad, el objeto, la causa, vienen de allí. Es como una base sobre la que construimos. Es un hilo conductor, entonces. Tal cual. Y a su vez, los contratos son la fuente principalísima de las obligaciones, lo que vimos en el capítulo 6. Claro, de donde nacen la mayoría de los deberes de dar, hacer o no hacer algo valioso en dinero. De un contrato. La mayoría de las veces sí. Y si seguimos tirando del hilo, bueno, muchos contratos son el motor para crear, modificar o extinguir derechos reales. El tema del capítulo 7. Como cuando una compraventa transfiere la propiedad de una casa, por ejemplo. Ese es el ejemplo clásico. Todo se va conectando. Entonces, nuestra misión hoy es desenredar esa madeja, explorar los conceptos centrales del mundo contractual según el Código Civil y Comercial argentino, siguiendo la hoja de ruta de sus fuentes. Vamos a eso. Arranquemos por el principio, la definición del artículo 957. ¿Qué nos dice esta brújula legal? El 957 es clave, sí. Dice: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Desmenucemos esto un poco, porque cada palabra pesa, ¿no? Totalmente. Acto jurídico, ya lo conectamos. Acto voluntario, lícito, con fin jurídico inmediato. Aplican sus reglas generales. Bien, luego, dos o más partes. Esto parece obvio, pero es crucial. Sí, necesitas alteridad. Como mínimo dos centros de interés distintos. Ojo, una parte puede ser una persona o un grupo, ¿eh? Por ejemplo, varios copropietarios vendiendo juntos son una sola parte vendedora. Entendido. Lo importante es que haya al menos dos polos. No podés contratar con vos mismo, en principio. Exacto. Sigue, manifiestan su consentimiento. Este es el corazón del contrato. El acuerdo de voluntades. Y de acuerdo, el sí, quiero de las partes respecto al negocio que están creando o modificando. Sin ese encuentro de voluntades, bueno, no hay contrato. Y el propósito es amplio: crear, regular, modificar, transferir o extinguir vínculos jurídicos. Cubre todo el ciclo de vida de una relación jurídica, sí. Y llegamos al filtro final y súper importante: relaciones jurídicas patrimoniales. Relación jurídica, o sea, un vínculo legal con derechos y deberes, pero la clave es patrimonial. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el objeto del contrato, aquello sobre lo que trata, debe ser susceptible de valoración económica. Tiene que poder traducirse a dinero, tener un valor en el mercado. Ahí está. Y aquí viene la aclaración crítica que señalan las fuentes y que es fundamental entender. ¿Qué queda fuera? Bueno, queda fuera todo lo que no tenga este contenido económico directo. Las relaciones de familia, por ejemplo. Ojo, pueden tener efectos patrimoniales derivados, como la cuota alimentaria, pero el vínculo matrimonial o filial en sí no es un contrato. Claro, no contratás casarte en el sentido patrimonial. Exacto. Tampoco la amistad o acuerdos sobre derechos personalísimos, como la disposición del propio cuerpo, fuera de los límites legales que establecen los artículos 17 y 56. No podemos contratar ser amigos, ni vender un riñón, digamos. Entendido. Ese filtro patrimonial es decisivo. Ahora, más allá de la definición, el código establece unos principios rectores, como las columnas que sostienen todo el edificio contractual. Así es.
Son las bases. El primero es la libertad de contratación, artículo 958. Suena bien, ¿no? La autonomía de la voluntad. Suena genial, y es la base, sí. Significa que somos libres para decidir si contratar o no, con quién hacerlo y, muy importante, qué contenido darle a ese contrato. Podemos incluso inventar contratos que no estén específicamente regulados en la ley, los llamados innominados. Pero atención, como bien marcan las fuentes, esta libertad no es un cheque en blanco. Para nada. Tiene límites claros. La ley imperativa, la que no se puede dejar de lado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. No podemos pactar algo ilegal o inmoral, por más libres que seamos. Y es interesante esa evolución histórica que se menciona. Pasamos de una idea casi absoluta de libertad en el siglo XIX Claro, el liberalismo clásico. a una visión más social que reconoce las desigualdades reales entre las partes. Pensemos un consumidor frente a una gran empresa, por ejemplo. Exactamente. Por eso hoy la ley interviene más para proteger a la parte más débil, limitando esa autonomía pura. Ya no es tan absoluta como antes. Bien, segundo pilar. El efecto vinculante, artículo 959. Aquí resuena esa máxima latina, pacta sunt servanda. Tal cual. ¿Qué significa? Que lo pactado obliga. Un contrato válidamente celebrado es ley para las partes. O sea que no vale arrepentirse porque sí nomás. En principio no. Una vez que diste tu consentimiento y el contrato nació, estás atado a cumplirlo. Para modificarlo o dejarlo sin efecto, necesitas un nuevo acuerdo entre las mismas partes, o que ocurra alguna de las causas de extinción que la propia ley contempla. Es la seguridad jurídica hecha contrato. Da previsibilidad, digamos. Fundamentalmente. El tercer pilar es la buena fe, artículo 961. Este es un principio transversal, ¿no? Impregna todo. Totalmente. Desde las negociaciones previas, pasando por la celebración, la interpretación y hasta la ejecución final del contrato. Implica actuar con honestidad, con lealtad, como una persona correcta lo haría en esa situación. Y me encanta ese detalle que resaltan las notas. La buena fe no solo obliga a cumplir lo que dice la letra fría del contrato, No, va mucho más allá. sino también todas las consecuencias que razonablemente se derivan de él, según las circunstancias y los usos. El ejemplo del que arregla un techo es perfecto. Sí, es muy gráfico. Aunque no esté escrito que tiene que ser prolijo o limpiar después, se espera eso. Eso es actuar de buena fe. Correcto. Y el cuarto pilar que mencionan es la conexión con el derecho de propiedad. Artículo 965. ¿Cómo se conecta? Bueno, los derechos que nacen de un contrato, el derecho a cobrar un precio, a recibir una cosa, a exigir un servicio, forman parte del patrimonio de las personas. Ah, ok. Son bienes inmateriales, digamos. Exacto. Y como tal, están protegidos por la garantía constitucional de la propiedad, del artículo 17 de la Constitución Nacional. No es algo menor, tienen jerarquía constitucional. Pilares firmes entonces. Libertad limitada, obligatoriedad, buena fe y protección patrimonial. Esas son las bases. Ahora, metámonos en la cocina del contrato. ¿Cuáles son esos ingredientes esenciales que no pueden faltar para que el plato sea válido? Las fuentes enumeran 4. Consentimiento, objeto, causa y forma. Correcto. Y notan algo interesante. A diferencia de los elementos generales del acto jurídico, sujeto, objeto, causa, forma, aquí en vez de sujeto se pone el foco en el consentimiento. ¿Por qué? Porque en el contrato, lo definitorio es el acuerdo de voluntades entre las partes. El consentimiento es la estrella, digamos. Bien, arranquemos con el consentimiento entonces. Ya dijimos, es el acuerdo de voluntades, pero no cualquier acuerdo, ¿verdad? No, debe ser de sujetos capaces y manifestado válidamente. ¿Cómo se forma? El artículo 971 nos da la fórmula clásica, oferta plus aceptación. Una parte propone, la otra asiente. La oferta, artículo 972, es la propuesta que una parte dirige a otra para celebrar un contrato. ¿Tiene que ser completa? No. Sí, debe contener todos los elementos esenciales del contrato que se quiere celebrar. Además, debe ser seria, o sea, con intención real de obligarse si el otro acepta, y dirigida a persona determinada o determinable. Si falta algo de eso, no es una oferta válida. Quizá una simple invitación a ofertar como un aviso publicitario general. Exacto.
Y la aceptación, artículo 978, es la conformidad plena con esa oferta. Debe ser lisa y llana, como se dice. Un sí, claro. ¿Qué pasa si la aceptación introduce alguna modificación? Acepto, pero cambiemos tal cosa. Cuidado ahí, ya no cierra el trato. El código dice que cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al aceptarla no vale como aceptación, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. O sea, se invierten los roles. Ahora es una contraoferta. ¿Y el oferente original tiene que aceptar esa contraoferta para que haya contrato? Tal cual. Y el momento clave, como subrayan las notas, es cuando la aceptación es recibida por quien hizo la oferta. Ahí, ¡pum!, nace el contrato entre presentes o entre ausentes. Entendido. Segundo ingrediente. El objeto, artículo 1003. Es el qué del contrato. ¿Sobre qué estamos contratando? Pueden ser bienes, cosas materiales o hechos, que serían las prestaciones de hacer o no hacer algo. Pero no cualquier cosa o hecho puede ser objeto, ¿cierto? Cierto. Debe cumplir varios requisitos. Ser lícito, no contrario a la ley. Posible, material y jurídicamente, no podés contratar vender la luna. Determinado o al menos determinable. Que se sepa qué es o cómo se va a determinar. Ejemplo, la cosecha de soja del campo X. Y tener valor económico. Volvemos al filtro patrimonial. Siempre presente. Y tan importante como saber qué puede ser objeto, es saber qué no puede serlo. El artículo 1004 lo aclara. ¿Qué prohíbe? A la moral, al orden público, a la dignidad humana o lesivos de derechos ajenos. Tampoco bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean, como los bienes públicos del Estado. Y reitera la prohibición sobre actos peligrosos para la vida o integridad si afectan la dignidad, y sobre el cuerpo humano o sus partes, remitiendo los artículos 17 y 56. O sea, hay límites éticos y legales claros al objeto contractual. Clarísimos. Tercer elemento, la forma. Es el cómo se exterioriza esa voluntad común, ese consentimiento. Necesitamos un papel firmado siempre. ¿Alcanza con la palabra? ¿Cuál es la regla general? La regla general, nos dice el artículo 1015, es la libertad de formas. Los contratos son, en principio, no formales. Pueden celebrarse verbalmente, por escrito, instrumento público o privado, por signos inequívocos, incluso por medios electrónicos. El apretón de manos, un clic en aceptar. Pero siempre hay excepciones, me imagino. Siempre. Hay contratos a los que la ley sí les exige una forma determinada. A veces, esa forma es requerida para la validez misma del contrato. Si no se cumple, el contrato es nulo de nulidad absoluta. Es la forma llamada ad solemnitatem absoluta. ¿Y otras veces? Otras veces, se exige para poder probar el contrato en juicio. Si no tenés esa forma, el contrato existe, es válido, pero te va a costar mucho demostrarlo. Es la forma ad probationem. Y hay casos intermedios, donde la forma se exige pero si no se cumple, el contrato vale como una obligación de hacer la escritura. Ejemplo, boleto de compraventa de inmueble. ¿Cuáles son los principales que sí o sí van por escritura pública? El artículo 1017 los enumera. Principalmente los que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, salvo subasta. También los que tratan sobre derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Y otros actos accesorios de contratos hechos en escritura, o los que por acuerdo de partes o disposición de la ley deban ser otorgados en escritura pública. Entendido. Y el cuarto ingrediente esencial, la causa, artículo 17. Este es quizá el más abstracto, ¿no? Suele ser el más debatido, sí. Se refiere al por qué, al fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que fue determinante para la voluntad de las partes. Es la razón económica y social típica del contrato. Por ejemplo, en la compraventa, la causa para el vendedor es recibir el precio, y para el comprador es recibir la cosa. Es ese intercambio económico lo que motiva típicamente a contratar. El código dice que debe existir en la formación, durante la celebración y subsistir durante la ejecución. Si falta o se frustra después, puede causar la nulidad, adecuación o extinción del contrato. o sea, el propósito económico tiene que mantenerse. Exacto. Y ojo con la causa ilícita. Artículo 1014. Si esa finalidad típica es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, el contrato es nulo.
O también si el motivo determinante personal, no la causa típica, sino el móvil individual, fue ilícito o inmoral, y además común a ambas partes, eso también anula el contrato. Bien, ya tenemos los ingredientes y la receta básica. Ahora, una vez que el contrato está cocinado y es válido, ¿qué efectos produce? ¿A quiénes afecta? La regla de oro es el efecto relativo, artículo 1021. ¿Qué significa? Significa que, en principio, el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes. No puede crear obligaciones ni derechos para terceros que no participaron en él. Lógico, yo no puedo obligar a alguien que no firmó nada. Exacto. Salvo los casos previstos por la ley, como el contrato a favor de tercero, donde sí se beneficia a alguien ajeno. Pero la regla es que afecta solo a las partes. Sin embargo, hay una extensión importante de estos efectos, ¿verdad? A los herederos. Así es. Según el artículo 1024, los efectos del contrato, tanto los activos, créditos, como los pasivos, deudas, se extienden a los sucesores universales, o sea, a los herederos de las partes. Heredan el contrato, por así decirlo. Sí. Salvo que las obligaciones sean inherentes a la persona, si contraté a un pintor famoso, sus herederos no pueden pintar el cuadro por él, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o que esté prohibida por el contrato o la ley. Ok, el contrato está vivo y afectando a las partes y quizá herederos. ¿Qué escenarios pueden darse? Lo ideal es el cumplimiento, ¿no? Es el modo normal y feliz de extinguir las obligaciones y el contrato mismo. Libera al deudor y satisface al acreedor. Final feliz. Pero en los contratos bilaterales, donde ambos tienen obligaciones, hay una herramienta interesante que mencionan las notas. La exceptio non ad impleti contractus. La excepción de contrato no cumplido. Exacto. Implícita en el artículo 1031. ¿En qué consiste? Básicamente, en los contratos con obligaciones recíprocas, una parte no puede exigirle a la otra que cumpla si ella misma no cumplió, no ofreció cumplir su propia prestación, o si su obligación todavía no es exigible, por ejemplo, si tiene un plazo a su favor. Es un mecanismo de defensa. Yo no cumplo si vos no cumplís. Mantiene el equilibrio. Tiene sentido. Pero, ¿qué pasa si una parte directamente no cumple? ¿Entramos en el terreno del incumplimiento? Ahí se complica. Para que genere responsabilidad, se necesita probar el incumplimiento objetivo, que no se hizo lo prometido, y que ese incumplimiento sea imputable al deudor, ya sea por culpa, negligencia, impericia o por dolo, intención de incumplir o indiferencia por los intereses ajenos. ¿Y si se dan esos requisitos? El deudor deberá indemnizar los daños y perjuicios causados por su incumplimiento. La extensión de esa indemnización varía. Si hubo culpa, responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron prever al momento de contratar, las inmediatas previsibles. Si hubo dolo, la responsabilidad es mayor, responde también por las consecuencias mediatas no previsibles. Dentro de los efectos hay una garantía implícita muy importante en los contratos onerosos, la obligación de saneamiento. Es como una garantía legal automática, sí. Cubre dos situaciones problemáticas principales: la evicción y los vicios ocultos o redivitorios. Hablemos de la evicción primero. Arts 1044 y siguientes. La evicción es la garantía que da quien transmite un derecho a título oneroso respecto de la existencia y legitimidad de ese derecho. O sea, te asegura que el derecho que te está pasando es válido y que nadie te lo va a sacar por una causa anterior. El ejemplo del auto robado que comentan las fuentes es clarísimo y muy gráfico. Sí, es perfecto para entenderlo. Compras un auto usado de buena fe en una concesionaria. Pasa un tiempo y aparece el verdadero dueño original a quien se lo habían robado. Inicia un juicio de reivindicación y lo gana. Te sacan el auto. Eso es la evicción. ¿Qué situación? ¿Y qué pasa entonces? Bueno, la concesionaria que te lo vendió, el transmitente, tiene la obligación de sanear. Tiene que indemnizarte por todo el perjuicio. El precio que pagaste actualizado, los gastos en los que incurriste, las costas del juicio que perdiste y cualquier otro daño que hayas sufrido por la pérdida del auto. Qué importante esa garantía. Protege al adquiriente de buena fe. Muchísimo. Y la otra cara son los vicios redivitorios u ocultos, Arts 1051 y siguientes. ¿Qué son exactamente? Son defectos materiales de la cosa transmitida,
que ya existían al tiempo de la adquisición, que no eran aparentes, si lo veías a simple vista no es oculto, y que hacen a la cosa impropia para su destino, no sirve para lo que la compraste, o disminuyen su utilidad de tal forma que si los hubieras conocido no la habrías comprado o habrías pagado mucho menos. El típico caso del auto que parece impecable pero tiene el motor fundido por dentro. Ese es un buen ejemplo. O la casa con problemas graves de humedad estructural escondidos tras una pintura reciente. El vendedor responde por estos vicios incluso aunque él mismo no los conociera. El comprador tiene acciones. Puede pedir que se arregle el vicio, que le cambie la cosa por una igual sin vicios, o directamente resolver el contrato y que le devuelvan el dinero. Garantías fundamentales en las transmisiones onerosas. Sin duda. Ahora, a veces el problema no es un vicio oculto o una adicción, sino que simplemente no está claro qué quisieron pactar las partes. Ahí entra la interpretación de los contratos. Desentrañar la voluntad común, ¿no? Exacto. El objetivo es descubrir qué quisieron realmente los contratantes al celebrar el acto. ¿Y cómo se hace eso? El código da pautas claras. Primero, la intención común y la buena fe, arte 1061. Hay que buscar qué quisieron realmente las partes, actuando de buena fe, más allá del sentido literal estricto de las palabras que usaron. Segundo, la interpretación contextual, arte 1064. Claro, las cláusulas no se leen aisladas, se interpretan unas por medio de las otras, atribuyéndoles el sentido que surge del conjunto del acto. El contrato es un todo coherente, o debería serlo. Y si todavía hay dudas, ¿qué más se mira? El artículo 1065 dice que hay que mirar las circunstancias en que se celebró el contrato, incluyendo las negociaciones previas, los mails, borradores, la conducta de las partes después de celebrar el contrato, cómo empezaron a cumplirlo, y la naturaleza y finalidad del contrato, para qué se hizo. Aquí encaja perfectamente el debate sobre la palabra vehículo, que comentan sus fuentes. Exacto. Vehículo incluye barcos o aviones. Depende del contexto. Si estamos hablando de un contrato de flete terrestre en una ciudad, el sentido común, las circunstancias y la finalidad indican que se refiere a autos, camionetas, motos, salvo que se aclare específicamente otra cosa. El contexto es rey. Además, hay criterios valorativos que guían al intérprete. La protección de la confianza, la equidad y siempre, como dijimos, la buena fe. Y en contratos de consumo o adhesión, la interpretación siempre es a favor del consumidor o adherente. Son reglas protectorias importantes. Y así como nacen y se interpretan, los contratos también mueren, se extinguen. El modo normal y feliz es el cumplimiento. El ideal, cite 2180-2184. Pero la vida contractual tiene sus complejidades. Y existen modos anormales de extinción. Cite 2185-2239. Varios, sí. Por ejemplo, la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor. Si un hecho imprevisible e inevitable impide cumplir, un terremoto destruye la cosa que debía entregar, la obligación se extingue sin responsabilidad. También está la rescisión. ¿Qué es? La rescisión es un modo de extinción que opera por voluntad de las partes. Puede ser bilateral. Cuando ambas se ponen de acuerdo para terminar el contrato, se llama distracto. O puede ser unilateral, si la ley o el propio contrato autorizan a una de las partes a terminarlo por su sola voluntad. Ejemplo, la rescisión anticipada del inquilino. ¿Y qué efectos tiene la rescisión? La clave de la rescisión es que sus efectos son siempre hacia el futuro. Ex nunc. Lo que ya se cumplió antes de rescindir queda firme, no se deshace. Ok, mira hacia adelante. ¿Y la revocación? La revocación también es un acto unilateral, pero a diferencia de la rescisión unilateral, que puede ser sin causa si se pactó, la revocación siempre requiere una causa específica prevista por la ley. El ejemplo típico es revocar una donación por ingratitud del donatario, o revocar un mandato por pérdida de confianza. ¿Y los efectos? También son, en principio, hacia el futuro, ex nunc, aunque puede haber algún efecto retroactivo entre las partes en ciertos casos, como en la donación. Y finalmente, la resolución. La resolución ocurre por un hecho posterior a la celebración, que estaba previsto por la ley o por el propio contrato como causa de extinción. El caso típico es el incumplimiento grave de una de las partes, que habilita a la otra a resolver el contrato. Es el llamado pacto comisorio o cláusula resolutoria, expresa o implícita. Y aquí la diferencia crucial con las otras. Exacto. La resolución tiene efecto retroactivo, ex tunc. Deshace el contrato volviendo las cosas, en la medida de lo posible, al estado anterior a su celebración.
Es como si el contrato nunca hubiera existido, borrón y cuenta nueva. Es como apretar Control plus Z en la vida contractual. Esa distinción entre efectos ex nunc hacia futuro y ex tunc retroactivo es vital, queda claro. Ahora, hablando de circunstancias que cambian, ¿qué pasa si después de firmar un contrato ocurre algo totalmente inesperado que hace que cumplir sea terriblemente gravoso para una de las partes? Ahí entra en juego una figura muy importante, la teoría de la imprevisión. Artículo 1091. Es una válvula de escape, una excepción al principio de que los contratos deben cumplirse tal como se pactaron. Pacta sunt servanda. ¿Cuándo aplica? ¿Cuáles son los requisitos? Son varios y estrictos. Primero, tiene que ocurrir una alteración extraordinaria de las circunstancias que existían al momento de contratar. No cualquier cambio, algo fuera de lo común. Segundo, tiene que ser sobreviniente, o sea, posterior a la firma del contrato. Ok, extraordinario y posterior. ¿Qué más? Tercero, tiene que ser ajena a las partes, no provocado por ellas. Y además, tiene que exceder el riesgo que razonablemente se asumió al contratar. Y cuarto, lo más importante, esa alteración tiene que tornar la prestación de una de las partes excesivamente onerosa. Difícil, sino desproporcionadamente gravosa que rompa el equilibrio económico original del contrato. Exactamente. Si todo esto se da, la parte afectada tiene dos opciones. Puede pedir judicialmente la adecuación del contrato, o sea, que el juez lo reajuste a las nuevas circunstancias, para que sea más equitativo, o, si la adecuación no es posible o no le interesa, puede pedir directamente la resolución total o parcial del contrato. El ejemplo de la pandemia que analizan las fuentes es muy ilustrativo para esto, ¿no? Sí, perfecto. Pensemos en un ingeniero de sistemas autónomo con un contrato de servicio a largo plazo, firmado antes de la pandemia, con un precio fijo mensual. ¿Cuándo podría invocar imprevisión? Bueno, si la cuarentena, por ejemplo, le facilitó trabajar desde casa, redujo sus costos de traslado y hasta le permitió tomar más clientes, claramente no hay excesiva onerosidad. Ahí no aplica. ¿Y si fue al revés? Pero si por el contrario, la pandemia le impidió acceder a clientes clave, le cortó cadenas de suministro de insumos necesarios o le disparó los costos de forma exorbitante, por ejemplo, por tener que contratar servicios especiales de conexión o seguridad, haciendo que el precio fijo pactado se volviera irrisorio frente a sus nuevos gastos, ahí sí, la prestación se volvió excesivamente onerosa por una causa extraordinaria y ajena. Y en ese caso, podría intentar renegociar para adecuar el precio. Exacto, pedir la adecuación. Y si la otra parte no acepta o no es posible un acuerdo justo, podría pedir al juez la resolución del contrato. Hay límites, ¿no? No se puede pedir si ya estabas en mora. Importante. No puede invocarla si estaba en mora, retraso culpable en el cumplimiento, antes de que ocurriera la alteración extraordinaria. Tampoco si la onerosidad sobreviniente se debe a su propia culpa. Y ojo, si la otra parte ofrece mejorar equitativamente las condiciones, ofrece adecuar el contrato, eso puede detener el pedido de resolución. Es un remedio excepcional para situaciones excepcionales. Clarísimo. Ahora, para ordenar un poco este universo contractual, los contratos se clasifican de distintas maneras. Conocer estas clasificaciones es útil, ¿verdad? Sí, porque a veces distintas reglas aplican a unos u otros. Ayuda a entender mejor su régimen legal. Demos un vistazo rápido a las más importantes que mencionan. Bueno, tenemos unilaterales versus bilaterales. Unilaterales son los que crean obligaciones para una sola de las partes, ejemplo, una donación simple. Solo el donante se obliga a entregar. Bilaterales cuando las obligaciones son recíprocas, para ambas partes, la gran mayoría, compraventa, locación, permuta. Luego, a título gratuito versus a título oneroso. Gratuito es cuando una parte recibe una ventaja patrimonial sin dar nada a cambio, ejemplo comodato o préstamo de uso, donación. Oneroso es cuando ambas partes tienen ventajas y sacrificios recíprocos. Hay un intercambio económico. Ejemplo, compraventa, locación, leasing, permuta. Y dentro de los onerosos hay otra subdivisión. Sí. Conmutativos versus aleatorios. Conmutativos son aquellos donde las ventajas y pérdidas para ambas partes son ciertas y conocidas desde el momento de la celebración. Sé lo que doy y lo que recibo. Aleatorios son aquellos donde las ventajas o pérdidas dependen de un acontecimiento incierto, de un alea o riesgo. Ejemplo, contrato de seguro, donde la aseguradora pagará solo si ocurre el siniestro, o la renta vitalicia, que dura mientras viva una persona.
Otras clasificaciones. Formales versus no formales, según si la ley exige o no una forma específica para su validez o prueba. Nominados versus innominados, según si tienen un nombre y una regulación legal específica en el código o leyes especiales, o si son creados por las partes usando la libertad contractual. Y dos categorías súper relevantes hoy en día. Los contratos de adhesión y los de consumo. Importantísimos. En los de adhesión, artículo 984, una parte llamada predisponente redacta todas las cláusulas de antemano, y la otra parte, el adherente, no tiene posibilidad real de negociarlas, solo puede aceptar o rechazar el contrato en bloque. Los contratos que firmamos todos los días. Celular, medicina prepaga, servicios bancarios. Exactamente. Como no hay negociación real y puede haber desequilibrio, la ley impone requisitos especiales. Las cláusulas deben ser comprensibles y autosuficientes, la redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Artículo 985. ¿Y si hay dudas en la interpretación? Muy importante. En caso de dudas sobre el alcance de una cláusula, se interpreta en contra de quien la redactó, o sea, contra el predisponente, interpretación contra proferente. Artículo 987. Y las cláusulas que son abusivas, las que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, limitan derechos del adherente o no son razonablemente previsibles, se tienen por no escritas, son nulas. Protección para el adherente. ¿Y los contratos de consumo, ARTS 1092 y siguientes, son otra categoría con protección reforzada, ¿cierto? Sí, aquí la relación es entre un proveedor, profesional que ofrece bienes o servicios, y un consumidor o usuario que los adquiere como destinatario final para uso personal o familiar. Se reconoce una vulnerabilidad estructural del consumidor. Por eso, el derecho del consumidor es de orden público. Exacto. Sus normas son imperativas, no se pueden dejar de lado por acuerdo de partes, en perjuicio del consumidor. Y el principio rector es el favor consumidor, o proconsumidor. Ante la duda sobre la interpretación de la ley o del contrato, siempre se aplica la opción que sea más favorable para el consumidor. Además, hay deberes agravados de información, trato digno, publicidad no engañosa, etc. Buenísimo. Ahora sí, hagamos un sobrevuelo por algunos contratos específicos que menciona el material, los más comunes. Empecemos por el rey de los contratos, la compraventa. El más frecuente probablemente. Intercambio de una cosa por un precio en dinero. Parece simple, pero tiene sus detalles. Requiere consentimiento sobre la cosa y el precio. Capacidad de las partes. Ojo, hay incapacidades especiales. Por ejemplo, los cónyuges bajo régimen de comunidad no pueden comprarse y venderse ciertos bienes entre sí. Obligaciones principales. Pagar el precio, recibir la cosa y los documentos. Pagar los gastos de recibo. Y un punto clave que resaltan las fuentes es la importancia práctica del boleto de compraventa, especialmente para inmuebles. Fundamental. Aunque sea un instrumento privado y no la escritura pública que transfiere el dominio, el código le da una protección muy fuerte al comprador de buena fe que pagó parte del precio, al menos 25%, y tiene publicidad, ya sea porque entró en posesión del inmueble o porque inscribió el boleto. ¿Qué protección le da? Tiene prioridad sobre embargos que los acreedores del vendedor traben sobre el inmueble después de la fecha del boleto. Y, muy importante, es oponible en la quiebra o concurso del vendedor. Puede exigir la escrituración incluso en ese contexto. Es una protección crucial para la seguridad en el tráfico inmobiliario. Pasemos a la locación, el alquiler. Contrato por el cual una parte, locador, se obliga a otorgar a otra, locatario, el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero, el canon locativo. ¿Requiere forma escrita? Si es de inmuebles o muebles registrables, autos por ejemplo, sí debe hacerse por escrito. Para otras cosas, rige la libertad de formas. ¿Y los plazos? Hay plazos máximos legales, 20 años para destino habitacional, 50 años para otros destinos. Y, muy importante, un plazo mínimo legal para los inmuebles, cualquiera sea su destino, si no hay plazo pactado o es menor, que actualmente la Ley 27.551 fijó en 3 años. Hay excepciones a este mínimo, claro, como alquileres para turismo, embajadas, guarda de cosas, etc. Art. 1199. Obligaciones típicas. Locador, entregar la cosa en estado apropiado para su destino, conservarla en buen estado, hacer reparaciones necesarias, garantizar el uso y goce pacífico. Locatario,
Pagar el canon pactado, usar la cosa conforme a destino, conservarla en buen estado, hacer reparaciones menores y restituirla al finalizar el contrato. ¿Y la rescisión anticipada por parte del inquilino? Sí, si el destino es vivienda, una vez que pasaron 6 meses de contrato, el locatario puede rescindirlo anticipadamente. Debe avisar con una antelación mínima, generalmente un mes, y pagar una indemnización al locador, que varía si rescinde durante el primer año o después. Es un derecho importante para el inquilino. Luego, obra y servicios. Mencionaste antes la distinción clave. Sí, es fundamental. En el contrato de servicios, el prestador se obliga a realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Es una obligación de medios. Ejemplo, el abogado que lleva un juicio, el médico que atiende a un paciente. En el contrato de obra, en cambio, el contratista se compromete a ejecutar una obra material o intelectual y a procurar al comitente un resultado concreto y eficaz. Ejemplo, construir una casa, reparar un auto, entregar un software funcionando. Es una obligación de resultado. Y esto impacta mucho en la responsabilidad si algo sale mal, ¿no? Totalmente. En la obra, si no se logra el resultado prometido, en principio hay incumplimiento, salvo caso fortuito. En los servicios, hay que probar la negligencia o falta de diligencia del prestador. Y en las obras en inmuebles destinadas a larga duración, atención a la responsabilidad por ruina. Importantísimo. Si la obra se arruina, total o parcialmente, o se vuelve impropia para su destino por vicios del suelo, de la construcción o mala calidad de los materiales, responden solidariamente, todos por el todo, el constructor, el vendedor si la vendió después de construida, y todos los profesionales intervinientes, proyectista, director de obra, etc. ¿Por cuánto tiempo responden? Es una responsabilidad objetiva y agravada que caduca a los 10 años de recibida la obra. Protege al adquiriente de vicios graves que comprometan la solidez o destino del inmueble. También hay distintos sistemas para pactar el precio en la obra: ajuste alzado, precio global fijo, unidad de medida o coste y costas. El precio se determina sobre la marcha según costos y un honorario. Mencionamos rápido otros contratos importantes que figuran en las notas. La donación. Acto de liberalidad por excelencia. Una parte, donante, se obliga a transferir gratuitamente la propiedad de una cosa a otra, donatario. Es esencialmente gratuito. El mandato. Una parte, mandatario, se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra, mandante. Puede ser con o sin representación. La fianza. Una garantía personal. Una persona, fiador, se obliga accesoriamente por un tercero, deudor principal, a satisfacer una prestación para el caso de que éste no cumpla. Es un contrato accesorio a una obligación principal. El depósito. Una parte se obliga a recibir de otra, depositante, una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. Puede ser regular, sobre cosas no fungibles, se devuelve la misma cosa, o irregular, sobre cosas fungibles. Se devuelve igual cantidad y calidad. Hay reglas especiales para el depósito necesario, como el que hacen los viajeros en los hoteles sobre sus efectos. Los hoteleros tienen una responsabilidad agravada. Y la clásica distinción, mutuo versus comodato. Ambos son préstamos. El mutuo es préstamo de consumo. Se entregan cosas fungibles, dinero, cereales, y el mutuario debe devolver igual cantidad de la misma especie y calidad. Es oneroso por naturaleza, o sea, se deben intereses salvo pacto en contrario. El comodato es préstamo de uso. Se entrega una cosa no fungible, un auto o un libro específico, para que se use gratuitamente y luego se devuelva la misma e idéntica cosa. Es esencialmente gratuito. Préstamo de dinero, mutuo, versus préstamo de uso, comodato. Esa es la diferencia clave. También se mencionan brevemente otros como juego y apuesta. El código regula qué deudas de juego dan acción para reclamar y cuáles no. Renta vitalicia. Contrato oneroso donde alguien se obliga a pagar una renta periódica durante la vida de una o más personas. Y los contratos administrativos, donde una parte es el Estado actuando con prerrogativas públicas. Se rigen por el derecho administrativo principalmente. Y para cerrar los ejemplos, retomemos ese debate interesante que surgió en clase sobre leasing versus cargo. Queda claro entonces que el canon en el leasing no es un cargo. ¿Podrías explicar brevemente por qué? Claro. Es una confusión común pero importante de aclarar. El canon en el leasing es la contraprestación principal que paga el tomador. ¿A cambio de qué? A cambio del uso y goce de la cosa que le da el dador,
y también como parte del precio por la opción de compra que tiene al final del contrato. Es la esencia onerosa del leasing. Es el precio por todo el paquete. Uso plus opción. ¿Y el cargo qué es? Un cargo, en cambio, es una obligación accesoria, excepcional, que se impone al adquiriente de un derecho, y que generalmente se da en actos a título gratuito, como una donación. Por ejemplo, te dono esta casa con el cargo de que pongas una placa conmemorativa, o con el cargo de que alimentes a mi perro. Es una obligación extra ajena a la naturaleza del acto principal de liberalidad. Son dos figuras totalmente distintas. El canon es parte del corazón del negocio del leasing, no una carga adicional impuesta. Perfecta aclaración. Queda súper claro. Entonces, haciendo una síntesis final de esta exploración profunda, queda clarísimo que los contratos son mucho más que papeles firmados. Muchísimo más. Son el verdadero engranaje jurídico que permite que nuestras vidas económicas y patrimoniales funcionen de manera ordenada, previsible y que podamos satisfacer nuestras necesidades interactuando con otros. Y volvemos a la idea inicial de hilvanar, ¿no? Comprender los contratos implica necesariamente tener presentes los conceptos de acto jurídico que les dan origen, las obligaciones que de ellos nacen y los derechos reales que pueden crear, modificar o extinguir. Es un sistema interconectado. Entender una parte ayuda a iluminar las otras. Absolutamente. Todo está relacionado en el derecho civil. Y para cerrar una reflexión final para quienes nos escuchan, vivimos inmersos en un océano de contratos, muchos de ellos, como vimos, de adhesión o de consumo, donde las partes no siempre negocian en igualdad de condiciones. Una realidad innegable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo percibimos en el día a día ese difícil equilibrio entre la libertad de contratar, que es un principio básico, y la necesidad cada vez más reconocida de proteger a la parte considerada más débil? ¿Se logra siempre ese balance en la realidad cotidiana o es una tensión constante que vemos en las noticias, en los reclamos, en los tribunales? Es una pregunta abierta y compleja, sin duda. Una pregunta para seguir pensando, más allá de esta exploración. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Hasta la próxima.